Yo quiero orar al Señor. El Señor tiene algo especial para sus vidas y para mí, por supuesto. Esta mañana el Señor me estuvo dando eso que me faltaba hoy, ¿eh? Así que preparémonos. Padre Dios, gracias por todo lo que tú nos das, porque podemos entrar en ese lugar santísimo. Señor, quisiera que todos puedan percibir tu presencia y que todos puedan entrar a ese lugar santo. Señor, que llévanos al lugar más santo. Señor, ese lugar donde solamente pueden estar los hijos de Dios, los sacerdotes, los purificados, los santificados. Señor, cuando Cristo murió, rasgó el velo de arriba y abajo y abrió la entrada del lugar santo al Santísimo y permitió que todos aquellos que tenemos a Cristo podamos entrar. Gracias, mi Señor. Obviamente no vamos a entrar con irreverencia, sino con temor. Gracias, mi Jesús. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. A medida que estaba orando, el Señor me estaba mostrando visiones, por eso me frené un poquito. Es interesante, antes de leerle esta porción, comprender que Dios tiene un carácter diferente quizás al nuestro. Digo quizás porque aquellos que tienen el carácter de Cristo van a entender lo que estoy diciendo. Aquellos que no tienen el carácter de Cristo, le estoy hablando en otro idioma. No van a entenderlo. Van a decir, no sé de qué me habla, pero me gustaría hablar en ese idioma. Me gustaría conocer eso. Si usted está aquí es porque hay una inquietud en su corazón y porque alguien le ha invitado. Y no solamente porque haya una persona física que le invitó, sino porque el Espíritu de Dios lo hizo venir. El Espíritu Santo tiene algo muy particular con nosotros. El Espíritu Santo nos quiere revelar lo que los hombres no pueden decir o no pueden hacer. Yo no te puedo dar presencia de Dios a vos, pero puedo llevarte hacia su presencia. Y si estás preparado vas a sentirla, y no solamente sentir la presencia, sino que vas a conocer un Dios que te hace pasar por encima de cualquier circunstancia. Aún puede que camines sobre el agua, puede que pases por el fuego y no te quemes. Aún puedes caminar en el lugar que te parezca imposible, pero Dios te hace cruzar. Y la promesa de Dios es que va a hacer que toda su iglesia camine y el mar se abra. El mar de dificultades que tú tienes se va a abrir si tú caminas con Él. Recuerden que cuando Moisés iba con el pueblo de Israel, habían personas que eran llevadas por la inercia de ser el pueblo, pero no le creían a Moisés. Y aún viendo las señales, no creían en las señales, o más bien si creyendo en las señales, no tenían la suficiente confianza, porque ellos anhelaban su pasado, lo que dejaron atrás. Y la Biblia dice en varias ocasiones, tomando esta referencia, que aquellos que miran hacia atrás siempre quedan como estatuas. Y yo en esta mañana quisiera que usted entienda un poquito de lo que Dios puede hacer. Hay un personaje en la Biblia que a mí me atrae mucho, que es un hombre llamado Pedro. Todos tenemos algo de Pedro. Algunos, en mi caso, quizá he sido de mal carácter como Pedro, cabezón como Pedro. He tenido muchas cosas parecidas a Pedro, pero lo mejor que tuvo Pedro no fue eso. El Señor lo eligió como un hombre común como cualquiera de nosotros. Usted dirá, pero Pedro era un hijo de Dios, y usted también puede ser. Usted si es hijo de Dios, es como Pedro, nada más que tiene que ser obediente. A Pedro le costó al principio porque no tenía el Espíritu Santo, pero mire, ese Pedro que cuenta la Biblia era pescador, y Dios le dijo, en un momento dado él salió a navegar con su barca y estando con sus
amigos y trabajadores pasaron toda la noche pescando y no pasó nada. Y lo hacía con su esfuerzo, con su entendimiento. Es más, Jesús lo observó, le dijo: Pedro, tira la red sobre el costado de tu barca. Entren de nuevo y tírenla hacia el otro lado. Y yo imagino, Pedro, ¿y este quién es? ¿Cuántas veces habrás venido a la iglesia? ¿Y ustedes quiénes son? ¿Qué me van a decir a mí lo que tengo que hacer? Es que teníamos algo de Pedro, ¿no? Eso me pasaba a mí. Ese algo de Pedro era el que se revelaba a que alguien me diga de parte de Dios lo que tenía que hacer. Cuando Dios te dice no lo hagas, pues te vas a hundir, vas a estar desgastando tus fuerzas, vas a estar luchando y no vas a poder, porque en este caso Pedro, o más bien yo, tenía algo parecido a Pedro. Me decían: no tenés que hacer esto, no te va a ir bien. Otra vez me lo van a decir. Pedro también se fastidió. Dijo: bueno, ¿y este quién es? ¿Un maestro? No tiene pinta de navegante, no tiene pinta de haber manejado nunca un barco y me viene a decir a mí lo que tengo que hacer. ¿Cuántas veces nosotros reaccionamos así ante el consejo de Dios? ¿Y sabe qué pasó? Que Pedro tiró la red del lado donde sugirió el Señor. ¿Y qué pasó? Parecían, como dice un evangelista amigo, dice, parecían que los peces se querían suicidar dentro de la red, se tiraban de afuera hacia adentro. Era tal el peso de los peces que estaba rescatando que se rompía la red y se hundía la barca. Inmediatamente Pedro no dijo: este es un genio, dijo: yo con este puedo hacer buenos negocios. Mira, ustedes cuántas veces piensan eso del evangelio. Esto es un negocio. Claro que no es un negocio. Pero el Señor le dijo: Pedro, mira, deja la red, yo te voy a hacer pescadores de hombres. Pedro en principio no entendía lo que le estaba diciendo. Pasó que Pedro dijo: bueno, está bien, Señor, yo te voy a seguir, voy a dejar la red, voy a dejar el barco, voy a dejar mi negocio, pero de hambre no me quiero morir. El Señor no lo hizo morir de hambre a nadie. De eso quédese tranquilo. La cuestión que Pedro se encuentra con otros 11 discípulos del Señor y todos caminaban juntos con el Señor y ya era contagiosa la cosa. En una ocasión el Señor se fue en Getsemaní para dar precisión en el huerto. El Señor dijo: quédense orando y velando para que no entre en tentación. Señor, vamos a estar orando, dijo Pedro. ¿Qué hizo Pedro? Se fue a dormir. ¿Cuántas veces promete venir a una reunión? Y eres como Pedro, yo también lo he hecho. Señor, yo no te voy a fallar. Si tú me das un auto, voy a ir a todas las reuniones. Pedro también le dijo lo mismo: Señor, yo voy a estar despierto, velando. El Señor estuvo en medio de esa situación tan particular en el huerto y cuando volvió los halló durmiendo. Dijo: les dije que queden despiertos porque van a entrar en tentación. Señor, está bien, disculpa. Se despertaron y el Señor vuelve a ir al lugar del huerto donde él tuvo otra circunstancia. Vuelve a las 2 horas y ve a los discípulos nuevamente durmiendo, entre ellos Pedro. Señor dijo: bueno, está bien, vayan y duerman, basta. A veces sucede que nosotros somos como Pedro, que prometemos algo, que decimos lo voy a hacer y en el momento no lo hacemos. Pero hubieron otras ocasiones que, por ejemplo, Pedro tenía muy en cuenta que él sabía navegar muy bien con su barca y el Señor dice: pásenme del otro lado del mar, llévenme al otro lado. Y estaban los discípulos y Pedro, que sabía comandar muy bien su barca, le dijo: bueno, Señor, vamos, conmigo está seguro. ¿Quién estaba seguro? ¿Señor Jesús con Pedro o Pedro con el Señor Jesús? Lo que pensaba Pedro, que Jesús estaba seguro con Pedro. Y a veces somos nosotros así. Creemos
hacer las cosas con cierta seguridad, pero el Señor mismo le había dicho a Pedro, y hay otros que estaban ahí, sus discípulos, dijo, sin mí nada podéis hacer. Y cuando le dijo nada, es que desde ahora en más tu vida depende de mí. Por eso cantamos, lo que somos, lo que hemos sido, lo que somos y lo que ha de ser, viene y depende de ti, Señor. Ahora, ¿qué pasa? Dice que en el medio del mar se desató una tempestad tan fuerte que Pedro, sabiendo navegar y teniendo suma experiencia en lo que sabía hacer, dijo, perecemos, ya no tengo ninguna otra forma de salvarnos. Entonces despertó a Jesús, que estaba durmiendo en su pequeño camarote, seguramente estaría soñando el Señor Jesús que iba a llegar a tierra, y lo despertó efusivamente, de una manera como que se iban a morir, iban a perecer todos. ¿Y qué hacía él durmiendo en medio de esta tempestad? El Señor Jesús se despertó y se fastidió. Y no se fastidió porque lo hayan despertado precisamente, sino porque tenían poca fe. Jesús le había mostrado los milagros, había dado vista a los ciegos, había hecho caminar a los paralíticos, había sanado las enfermedades, pero Pedro, aún viendo esto, creyó que esto no iba a prosperar, que ellos iban a perecer. Muchas veces el Señor me dice, recuerda, hijo mío, las veces que yo te saqué de situaciones. ¿Por qué te afliges hoy? ¿O crees que a mí me va a sorprender algo nuevo? Pedro tuvo la misma palabra. ¿Cuándo te dije, Pedro, que íbamos a morir ahogados? Jesús se fastidió porque eran hombres de poca fe y desconfiaron que lo que estaba aconteciendo en ese momento, precisamente el Señor lo iba a controlar. ¿Cuál es tu problema? ¿Alguien tiene un problema? Puede levantar la mano si quiere, y yo te puedo decir, recuerda aquel día que el Señor te sacó de esa tempestad. ¿Por qué crees que te vas a morir ahora si el Señor no te anunció que te ibas a morir? Y fíjate que fue exactamente las palabras del Señor Jesús, que cuando llegaron a tierra, Pedro fue y se postró al Señor. Es más, dijo, soy hombre de labio inmundo. Precisamente Pedro probablemente, quizás, tal vez, hasta hubiese insultado al Señor. Imagínate, el Señor no se va a poner ni se va a enfurecer porque usted por ignorancia lo haga. Pero entienda, Dios sí le va a molestar que usted no confíe. Es lo que precisamente le pasó a Pedro. Y más adelante, el Señor iba a ser entregado y dijo, mira, Señor, ¿quiénes son los que te quieren llevar? Yo me opongo, apártate de mí, Satanás, adversario, quiere decir, le dijo a Pedro. Señor, no voy a permitir que nada acontezca. ¿Qué le dice el Señor? Mira, Pedro, antes que el gallo cante me vas a negar 3 veces. Señor, yo jamás. ¿Qué pasó? Tomaron al Señor, lo llevaron ya para ser juzgado, condenado y crucificado. ¿Y luego qué pasó? ¿Tú eres Pedro? ¿Tú no estabas con Jesús? ¿Yo? No, será otro parecido. En otra ocasión, yo lo vi a este caminando con el grupo que iba con Jesús. No sería yo. Se está confundiendo usted. Y otro dice, este estaba con Jesús y ocultamente dijo, no. Y el gallo cantó. Pero en el capítulo 3 de Hechos usted va a decir, ¿qué pasó? Ustedes van a ver un Pedro que junto a Juan después salió caminando y había un paralítico en la puerta de un templo llamado La Hermosa, y en ese templo, en la puerta, en ese lugar, había un hombre que era paralítico de nacimiento. Y todos los días lo llevaban hasta ahí, hasta esa puerta. Dice la Biblia,
para que él pudiera pedir ofrendas, limosnas, para vivir. Y obviamente, detrás de estas limosnas siempre hay una organización, ahí también la había. Ahora, ¿qué pasó? Este hombre estaba pidiendo y pasa Pedro, pero era un Pedro diferente. Era un Pedro que algo le pasó. Dijo, mira, muchacho, no tengo plata, no tengo oro, no tengo tarjeta de crédito, pero lo que tengo te doy. ¿Sabe qué importante es tener lo que tenía Pedro? Le dice, tómame, mírame, levántate en el nombre de Jesús. El paralítico dice que saltó, se paró sobre sus pies, cosa que nunca había hecho, y dice que fue como un niño, salió corriendo, entró al templo, salió del templo, la gente lo miraba y alguien dijo, ¿qué te han hecho? No sé, alguien me dijo que lo mire en el nombre de Jesús y salí corriendo. Después, al juzgarle, fueron aquellos, lo tomaron a Pedro y a Juan y lo latigaron y lo metieron preso. Ahora bien, vamos a esta parte porque vamos a leer un pedacito del capítulo 12, y yo quisiera en esta introducción decir, algo le pasó a Pedro. Algo que te tiene que pasar hoy a ti. Algo que le pasó a Pedro, eso que le pasó, que siendo un hombre tan normal, tan común, tan natural, terminó siendo un hombre con autoridad y sobrenatural. Yo podría contarles que después la sombra de Pedro pegaba a los enfermos y se sanaba, ni siquiera ponía las manos. Yo podría decir que esa misma sombra libertaba a los oprimidos del diablo y no había nadie que venga a hacer ningún ritual, sino que Pedro pasaba y las lamparitas que no habían aparecían encendidas. Aleluya. No había lamparitas, pero habían llamitas. Y dice que Pedro tenía algo que usted también puede anhelar tener. Pero yo le voy a leer esta porción y después vamos a conversar. ¿Qué le pasó a Pedro? Capítulo 12. Está bueno leerlo porque ya es una porción muy interesante. Dice así el versículo 1. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y escuche lo que dice acá. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes y levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de las Pascuas. Es decir, quería hacer una especie de ritual parecida a la que le hicieron al Señor Jesús, meterlo en la cárcel, ser juzgado y matarlo por ser cristiano. Herodes es el personaje malo, traicionero, mentiroso, farsante, que leemos en las Escrituras junto a los sacerdotes de aquel entonces, judíos, como Caifás. Estaban de acuerdo. Cuando Herodes vio que pudo matar a Juan el Bautista, y vio que después murió Jesús, y vio que hasta ese entonces a él no le había pasado nada, siguió con sus artimañas perversas. Yo antes de leerle lo que viene, quiero decirles, esto también tiene una similitud con nuestro pecado. A veces, cuando pecamos y vemos que no tenemos una causa y efecto inmediato, creemos, no pudo haber sido tan malo. Es decir, no hubo una consecuencia inmediata. Entonces yo puedo decir, bueno, quizás Dios me entiende. ¿Usted me entiende a mí? Dios no lo entiende a usted. ¿Me entiende lo que digo? Qué lío. Dios me entiende, decimos. Y en verdad Dios no te entiende. Tú debes entender a Dios. A veces como Herodes, sabemos que estamos haciendo algo que es incorrecto, que está mal. Sin embargo, como no vemos la consecuencia de lo que hacemos en el momento, entonces pensamos que Dios nos está permitiendo esto. No es un permitido. La Biblia dice que ninguna cosa inmunda entrará en el reino de los cielos. Y esto es
para todos los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Entonces debemos reflexionar y decir, Señor, yo hoy quiero cambiar. Si tenemos esa oportunidad, hoy la tienes todavía, ahora hasta que de golpe la iglesia se vaya. Pero mientras estamos aquí y mientras la iglesia no se haya ido, porque cuando se vaya a la iglesia se va el Espíritu Santo y no vas a tener oportunidad para pedirle a Dios perdón. Ni siquiera para irte con Él. Así que presta atención. Entonces, no vaya a ser que haya alguno que le pase a la gran Herodes, que porque vio que Dios no actuó para matarlo o destituirlo en el momento, se sintió más fuerte que Dios, como diciendo, yo soy mi Dios. Frase que he escuchado muchas veces. Mi Dios es mi fortuna. Mi Dios soy yo. Herodes creía eso, que no solamente era rey, sino también era el Dios de Israel. Y por lo tanto, él quería hacer algo que alegre a los judíos. ¿Y qué hizo? Persiguió a los cristianos. Mató a Jacobo, el hermano de Juan, y dijo, bueno, este Pedro me está causando problemas. Porque está hablando mucho de ese Jesús, vamos a meterlo preso y después de la fiesta de las Pascuas, vamos a hacer el gran ritual, lo vamos a liquidar. Pero fíjese lo que pasa, es interesante, porque Dios está con los que están con Él. Dice, versículo 5 dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados. Imagínate, Pedro aquí, un soldado aquí, otro acá, y dos más ahí. Incómodo estaba pobre Pedro. Fíjese lo que le pasó. Esto está interesantísimo, dice, delante de la puerta custodiaban la cárcel, y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro, dice, en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Escucha, hasta acá Pedro no entendía nada. Y mire lo que dice acá. Versículo 9 dice, y saliendo le seguían, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí mismo, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Hasta ahí Pedro decía, ¿y esto? Él pensó que estaba viendo una visión. Más, dice versículo 11, dice, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el cual tenía por sobrenombre Marcos, era Juan Marcos para algunos que saben dónde fue el Pentecostés, donde muchos estaban reunidos orando. Versículo 13 dice, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro de gozo, no abrió la puerta, qué macana, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fueron a otro lugar. Hasta aquí nomás. Hay otra porción que sigue que está muy buena, que yo quisiera que después la lean. Cómo muere Herodes por la ira de Dios. Dice que vino el ángel,
lo hirió y los gusanos se los comieron. Aleluya. Así muere heroicamente los que blasfeman a Dios. Usted no entiende, pero yo le voy a decir que cuando usted le niega, Dios le negará. Ahora, yo viendo esta circunstancia de Pedro, viendo que un ángel lo despertó cuando él estaba custodiado por, dice, 4 guardias de 4 personas, es decir, 16 personas custodiaban un solo preso. Creo que ni siquiera Lázaro Báez lo custodian tanta gente al lado. Le pusieron uno al lado y otro acá al lado, y 4 ahí de frente. Pero dice que una luz entró en el lugar. No sé si ellos estarían dormidos, quedaron inconscientes, pero las cadenas se les cayeron de sus manos. Y él estaba viendo una realidad como si fuera una visión, porque él no se daba cuenta hasta que cruzó la segunda línea de guardia. Y cuando cruzó la segunda línea de guardia, que ya estaban en la calle, ya envuelto, dice, entonces esto era verdad. Yo quiero decirte, mi hermano, sin ir a un extremo tan fuerte, quizás alguna vez Dios mande su ángel para hacerte ver que era verdad. Hace muchos años, en el año 87, a mí me asaltaron y me cortaron el cuello, me clavaron puñal acá y acá. Y llegué inconsciente al hospital. Pero en un momento se me abrieron los ojos y vi una persona, para mí era la enfermera la que me atendía, y era toda morena, me acuerdo que era morenita y tenía muchos rulitos, es lo que recuerdo de su imagen, tenía una de estas estrellitas hebreas. Y yo, ¿me voy a morir? Le digo yo, no te vas a morir, estás en las manos del Señor, me dice. Wow. Yo en ese instante, cuando abrí los ojos y le dije eso, me acordé de todo lo que había hecho y no había resuelto nunca. Dije, Señor, no me lleves ahora porque no me voy contigo, me voy a cualquier lado menos al cielo, dije yo. Y me apareció esta mujer y me dijo, no te vas a morir, el Señor está contigo. Me desvanecí, después me hice una pequeña operación, me dieron sangre, volví en sí, estuve bien. Y terminó toda esta circunstancia, y a los 2 o 3 días o más, quise agradecer a esa mujer, a esa enfermera. Y pregunté, y no existía, nunca existió. Usted dirá, ¿qué? No existió esa enfermera. No existió. Quizás el Señor me mandó un ángel para decirme, quédate tranquilo, está todo controlado. Quizás alguna vez cuando estés en ese límite donde ya no puedes ver, donde las cosas están de una manera borrosa, donde ya no tienes conciencia y te parezca mentira, Dios va a mandar su ángel para abrir una puerta. Aunque estés aprisionado con todas las cárceles a tu alrededor, con todos los custodias, Dios no te va a dejar ahí preso. Porque dice que la palabra de Dios dice, y es una palabra fiel esta, donde está el Espíritu de Dios, escuche bien, allí hay libertad. Si Dios hizo caer las cadenas de Pedro por predicar el Evangelio, también va a hacer caer tus cadenas por predicar el Evangelio en tu casa, en tu trabajo, en tu estudio, en tu familia, en tu barrio. Esto se llama avivamiento, mi hermano. Cuando tú puedes confiar en ese Dios que hace las cosas que son imposibles para los hombres, pero para ti las hace posibles. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú tienes al Espíritu de Dios, nada ni nadie va a poder frenar lo que Dios tiene contigo. Pero tú tienes que caminar con Él. Mira, yo no te leí, pero en el capítulo 3 de Hechos, dice que Pedro, después de haber sanado a
hombre cojo, fue preso junto a Juan. ¿Y sabe qué pasó? Que cuando fue preso, no lo demoraron 2 horas para sacar a ver si tiene causas o... No, lo metieron preso, lo latigaron. ¿Y sabe qué hizo Pedro y qué hizo Juan? Cantaban al Señor. Péguenme, voy a seguir cantando, porque ahora el que está conmigo no me va a callar frente a ustedes. Yo tengo al Espíritu de Dios y no me voy a callar ante ningún mortal. ¿Sabe cómo se llama eso? Avivamiento. No es el nombre de un ministerio, es lo que tiene que haber en tu corazón todos los días. No calles. Pero yo quiero tener eso que tenía Pedro. No calles. Muéstrale al mundo que el que está dentro tuyo es mayor que el que está en este mundo. Muéstrale al mundo que el que está contigo te hace poderoso en medio de cualquier tempestad. Ese es mi Jesús. Ese es su espíritu en mí. Pablo no era el mismo después de haber tenido ese encuentro con Dios. Algo lo hizo caer en tierra, lo cegó, dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Y quedó ciego. Mandó un discípulo de Cristo, Ananías, que le tenía terror a Pablo porque sabía que si iba todavía lo iban a matar, pero el Espíritu de Dios le dijo: ve igual. Señor, porque te obedezco, porque escucho tu voz, y aunque esté alguna vez mi nombre escrito en esa Biblia, lo voy a hacer. Y fue y se encontró con Pablo, ciego. Puso sus manos en él, volvió la vista y más. Dice que fue lleno del Espíritu Santo Pablo. ¡Wow! Mi hermano, ¿usted tiene algo o no lo tiene? ¿Usted es el Pedro antes de Pentecostés o es el Pedro después de Pentecostés? Si usted es el de antes, el hombre natural, el hombre que viene a ver qué pasa en la iglesia, el hombre que dice: ay, no sé, siempre estoy mal por algo, que ore por mí el pastor, la iglesia, porque algo me está pasando, siempre tengo problemas. Te voy a decir, quizás tengas que tener un encuentro con el Espíritu Santo. Te voy a decir, hoy es tu día, hoy tienes que decir: Señor, cambia mi ADN, cambia mi naturaleza. Yo quiero estar donde está el Señor. No necesito ser afiliado a una iglesia X. Necesito ser parte de la iglesia. Parte del cuerpo de Cristo. Cuando tú eres parte del cuerpo de Cristo, no hay nada más importante que Cristo. No hay nada más importante que su Espíritu. Cuando tú eres parte del cuerpo de Cristo, miras al hermano y te enamoras. No abuse, por favor. Pero enamórese de sus hermanos. Porque ellos y usted son una misma cosa en el Señor. Parte del cuerpo de Cristo. Están en la puerta, por favor. No. Parte del cuerpo de Cristo. Cuando Cristo está en ti, también está en mí. Claro que Jesús te va a decir: no lo hagas. No te duermas. Despierta. El ángel fue y tocó el costado de Pedro. Su ángel va a tocar tu costado. Y si tú eres obediente, su ángel va a hacer que tus cadenas caigan en este día. Y no importa cuánta guardia tenga el diablo alrededor tuyo, pero Dios va a hacer que ellos no puedan verte. Va a hacer que su presencia te lleve. Fue a la casa de María. Con esto termino, mis hermanos. Golpeó la puerta. Y yo me la imagino a ella como Rode. Golpeó la puerta. ¡Ah! ¡Está Pedro! Y en vez de abrir la puerta se fue a decir a la familia. Lo dejó esperando afuera. Y siguió: ¡abrime! Esa Rode estaba tan feliz que se olvidó abrir la puerta. Pero ¿qué más pasó? Dice que los discípulos
lo vieron y quedaron atónitos. No podían creer. Entonces Pedro, claro, si yo les contase a ustedes circunstancias que Dios me ha hecho vivir, que quizás no sean iguales, pero sí idénticas en el proceder, porque era el mismo Espíritu el que me hizo pasar por entre las multitudes, el que me abrió puertas cuando estaban todas cerradas, el que las cerró cuando alguien quería atacarla. Es el mismo Espíritu que actúa de esa manera en favor de sus escogidos. Y hoy el Señor quiere actuar en ese mismo Espíritu en tu favor. Tú vas a decirle: Señor, aquí estoy. Señor, ayúdame. Amén. Yo les voy a invitar que cierren sus ojos. Vamos a orar. Hoy en esta mañana prometimos adorar a Dios con el pan y con la copa. Señor y Dios, ¿a quién podemos ir sino a ti? Señor, no importa lo que pueda pasar en este mundo, pero sabemos que cuando estamos contigo, Señor, nada ni nada, nadie ni nada nos podrá separar de tu amor. Pero Dios, en esta mañana quiero pedirte que tú hables a nuestros corazones. Señor, que sea corrido el velo de nuestros ojos y podamos descubrirte. Espíritu Santo, yo sé que en esta mañana tú nos hablaste por Pedro, un hombre natural, un hombre tosco, un hombre lleno de dificultades humanas, que son muy parecidas a las que podemos tener cualquiera de nosotros, pero también nos hablaste de un Pedro transformado, un Pedro lleno del Espíritu Santo, un hombre de avivamiento, un hombre lleno de la presencia de Dios. Señor, que no se cayó, pero tampoco, Señor, dejó de alabarte a ti en medio de las circunstancias. Señor, hoy te alabamos a ti, mi Jesús, porque moriste en la cruz por nuestros pecados y resucitaste, mi Señor, porque entregaste tu cuerpo y tu sangre para nuestro beneficio de salvación. Señor, nos encontramos en tu presencia y te pedimos perdón por todos nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a pedir a Alejandro.